No sé si el de diuréticos les quedó alguna duda de fluidoterapia antes de que empecemos a ver este tema de analgesia. Bueno, parece que no hay dudas. Entonces es eso, vamos a empezar a ver ese bloque de analgesia. Vamos a empezar a ver cómo se produce el dolor, o sea, la fisiología del dolor. Y a partir de eso vamos a empezar a ver pues, los analgésicos que funcionan de acuerdo pues, a cómo se produce el dolor. Entonces, todo lo que son AINES, anestésicos locales, opioides, corticoides ya es la última parte, aunque se usan más como antiinflamatorios que como analgésicos. Y, bueno, infusiones analgésicas que también veremos. Ahí la parte de opioides. Y pues eso es lo que vamos a empezar a ver hoy. Entonces, se bloquea analgesia y nos vamos a demorar un ratico porque pues son varios temas. Y pues esa es la idea, que ese es como el grupo grande de fármacos que ven en la farmacología básica, la parte de analgesia. Entonces, bueno, quería preguntarles si de pronto han visto algo antes sobre cómo se produce, o sobre cómo es la fisiología del dolor, que me gusta preguntarles a ver si tienen alguna idea, con eso el tema pues lo captan mucho más fácil. Entonces quería preguntarles si antes de pronto en fisiología les hablaron un poco de esa fisiología del dolor o si se acuerdan de algo que me puedan comentar. Profe, eso no, pues es algo muy básico, ¿no? Lo que voy a decir. Eso es algo por la parte de los receptores del dolor que, que hay receptores en todas partes del cuerpo. Y eso como hormonalmente saca el cortisol y eso tiene una función y no es así más o menos, es que no, o sea, no me acuerdo si lo estoy confundiendo con otra cosa. Sí, pues sí tiene que ver con los receptores del dolor, que son los nociceptores, pero no, esa parte del cortisol y esa Ah, sí, no sí, tanto, bueno. pero, pero por ahí va la cosa más o menos, por los nociceptores sí, por ahí va la cosa. Ah, ok. Los Pero demás, yo me acuerdo más o menos como que al momento que, digamos, uno se pega, se pellizca con algo, o sea, un ejemplo, ¿no? Que se pellizca, pues se produce un estímulo que sería como eferente, creo, y llegaría al, al cerebro, supongo. Y pues algo también tiene que ver los receptores que decía Jesús, pero ya no me acuerdo bien, pero sí es algo así como que el estímulo hace que se activen los algo y llegue a los receptores del dolor. Profe, ¿y no vale, va lo listo. de las neuronas aferentes, eferentes? Sí, sí, Es va, que por no ahí me va la acuerdo. cosa. Estoy tratando de acordarme. Es que de pronto no esa fisiología del dolor parece que no, como tal, no la ven, pero sí, por ahí va la cosa, vías aferentes, eferentes, sí, por ahí va más o menos la cosa. Entonces, pues vamos a iniciar primero viendo eso, cómo se produce el dolor, y pues ya a partir de eso, pues entienden cómo funcionan muchos de los analgésicos. Entonces, pero sí, más o menos va por ahí, por lo que estaban mencionando, sino que sí me parece que no han visto esa parte de fisiología del dolor como tal. Entonces, pues la vamos a ver acá, que eso es lo primero que vamos a ver para que entiendan lo demás. Entonces, sí, acá. Entonces eso, vamos a empezar a hablar de dolor y analgesia en medicina veterinaria. Y pues bueno, simplemente para darles pues, la definición de dolor, entonces la Asociación Internacional para el Estudio del Dolor lo define como una experiencia sensorial o emocional desagradable asociada con daño en los tejidos, y ese daño puede ser real o potencial. Entonces es eso, simplemente esa experiencia que se produce cuando hay un daño en los tejidos y pues ahí se manifiesta
el dolor en este caso, pues en los animales. Y el dolor se divide de acuerdo a su localización, de acuerdo a si es agudo o es crónico, de acuerdo a si es fisiológico o patológico, se divide el dolor. Y pues eso también le permite a uno tener una idea de qué analgésicos puede usar de acuerdo a esas situaciones. Entonces, de acuerdo a los tipos de dolor que hay, entonces el primero es dolor agudo o crónico, de acuerdo a la duración que tiene ese dolor. Entonces se clasifica según la duración en agudo o crónico. Entonces el dolor agudo es el dolor más común, pero es el menos amenazador, es de cierta forma un mecanismo de defensa para proteger pues, las estructuras, y este tipo de dolor se da porque hay daño en los tejidos, ya sea a nivel somático o a nivel visceral, o sea, a nivel musculoesquelético o a nivel de vísceras. Entonces, cuando se infringe ese daño en los tejidos, pues va a aparecer el dolor. Pero este dolor debe desaparecer cuando esos tejidos sanan, cuando esos tejidos cicatrizan, ese dolor ya tiene que desaparecer, no tiene por qué permanecer, porque ya el curso de él va, o sea, cuando el tejido cicatriza, ya ese dolor tiene que desaparecer. Entonces, ese es el más común, no es tan amenazador, simplemente pues es cuando, por ejemplo, hacemos una incisión durante una cirugía o un golpe, entonces mientras ese tejido pues se sana, pues ahí se presenta el dolor. Una vez que cicatriza, pues ese dolor tiene que desaparecer. Entonces el dolor agudo, ese dolor generalmente responde muy bien a los antiinflamatorios no esteroidales, los AINES, como el meloxicam, como la fenilbutazona, todos esos son AINES, y ese generalmente responde muy bien a ese tipo de analgésicos. No hace falta algo tan potente como lo son los opioides. Entonces, este es un tipo de ejemplo de ese dolor agudo que está asociado pues con incisiones de una cirugía, con un golpe, y cuando el tejido sana, pues el dolor tiene que irse también. Y está el dolor crónico. Entonces el dolor crónico sí persiste después de un mes de que se produce la lesión. También puede ser un dolor que permanece más de 3 a 6 meses. Entonces ya eso se le cataloga como dolor crónico, porque ya es un dolor que se mantiene más en el tiempo. Y pues va a estar asociado con patologías que son un poco más graves, como son enfermedades degenerativas. Entonces cáncer también, eso es un tipo de dolor crónico. Y lesiones pues artríticas o artrósicas, o sea, todo lo que son pues enfermedades degenerativas, que haya de pronto lesiones a nivel de los nervios periféricos o a nivel del sistema nervioso central. Cáncer también, eso va a producir generalmente dolor crónico, que es un dolor un poco más difícil de tratar porque se mantiene mucho en el tiempo y muchas veces no se conocen los mecanismos de ese tipo de dolor de acuerdo a las diferentes patologías, entonces generalmente es un dolor difícil de tratar. Y de acuerdo a la localización, entonces el dolor somático es el dolor que afecta a todo lo que es pues, sistema musculoesquelético, entonces todo lo que son piel, músculos, huesos, ligamentos, tendones, a ese nos referimos como dolor somático. Y el dolor somático se puede dividir en dos, en superficial y en profundo, de acuerdo a las estructuras que afecta. Entonces el dolor superficial, pues como la misma palabra lo dice, pues es un dolor más a nivel pues ahí de la piel, es como si nos pinchamos con un alfiler, ese dolor pues realmente pasa rápido, no es un dolor que permanezca mucho tiempo, entonces es un dolor superficial. Ya el dolor profundo es el más corriente, es el dolor que se presenta más, que está asociado con, pues ya con estructuras más grandes, más profundas, como son músculos, articulaciones, ligamentos, y ese dolor tiende a ser localizado y punzante, o sea, es un dolor que tiende a ser como la sensación que punza, que sí, que como que es punzante, es que, bueno, la palabra es punzante, y es bien localizado, entonces este dolor se caracteriza por eso, que se puede localizar bien, tiende a ser punzante, y pues aquí los receptores del dolor o los nociceptores pues van a estar ubicados en todas esas estructuras pues del sistema musculoesquelético, lo que son músculos, articulaciones, huesos, tendones, ligamentos, bueno, a ese dolor nos referimos como dolor somático. Y el dolor visceral, pues obviamente el que la misma palabra no lo dice, entonces es el dolor que se asocia en órganos y vísceras internas. Entonces ahí también hay nociceptores que van también a ser estimulados y pues desencadenan
esa respuesta dolorosa. Entonces, ese es eso, el dolor que está asociado con órganos y vísceras internas. Este dolor sí tiende a ser mucho más sordo, o sea, mucho más difícil de localizar por las fibras nerviosas que transmiten este dolor y es mucho y tiende a irradiar muchas veces. Entonces es un dolor que se localiza más difícil y tiende a irradiar también a áreas vecinas, entonces es más difícil de localizarlo. Y de acuerdo a si el dolor es fisiológico o si es patológico. Entonces, si es fisiológico, pues es ese dolor normal que está presente en todos los animales en condiciones normales que se va a generar cuando estimulamos, cuando producimos daño en los tejidos o en el interior del organismo. Entonces, esa respuesta normal que tienen los animales ante un daño en los tejidos y este dolor fisiológico desencadena una serie de respuestas que nos llevan a percibir el dolor. Entonces, esos son 4 procesos, que ya vamos a hablar de cada uno, pero cuando hay daño en los tejidos, pues esos nociceptores se activan y eso desencadena una serie de respuestas que hace que se perciba el dolor. Entonces, ese es el normal, el fisiológico, el que se asocia a una incisión en una cirugía, a un golpe, entonces es el normalito. Y está el dolor neuropático o el anormal o patológico. Entonces, es un dolor ya que sí, que es patológico. La etiología predominante va a ser aquí es que hay un problema a nivel de los nervios periféricos o del propio sistema nervioso central. Entonces, eso hace que la respuesta al dolor esté alterada. Ay, por ahí hay un micrófono abierto. No sé si quieren preguntar algo. Que ya escuchaba mucho ruido de fondo. Entonces eso, el dolor neuropático patológico generalmente está asociado con problemas en los nervios periféricos o a nivel del sistema nervioso central, entonces eso hace que la percepción al dolor se altere. Y los animales van a tener pues respuestas alteradas al dolor. Entonces, ¿qué va a pasar ahí? ¿Qué se va a ver en esos animales? Entonces, los animales que experimentan dolor neuropático porque tienen o una lesión en los nervios periféricos o a nivel central, pues van a percibir ese dolor de forma alterada. Entonces, ¿qué se puede ver en esos animales? Que pueden tener, sensaciones de quemazón persistentes, pérdidas parciales o locales de sensibilidad, alodinia, eso es que sienten dolor con estímulos que no son dolorosos, o sea, digamos, si se les acaricia, si se les cepilla, si se les peina, ellos sienten dolor con ese tipo de estímulos que no son dolorosos, eso se llama alodinia, y una respuesta exagerada a los estímulos múltiples, que eso se llama hiperpatía, y también van a tener una sensibilidad al dolor aumentada, que eso se llama hiperalgesia. Entonces la respuesta del dolor de esos animales va a ser muy exagerada, porque las vías del dolor están alteradas. Entonces hace que esa percepción del dolor de esos animales también se exagere y se vean este tipo de signos en los animales, esa respuesta alterada al dolor. Entonces generalmente es una respuesta muy exagerada al dolor, sienten dolor con estímulos que no son dolorosos y pues tienen esa respuesta muy, muy incrementada al dolor, sienten el dolor de una forma muy, muy exagerada por ese problema que hay a nivel de nervios periféricos o a nivel de sistema nervioso central. Entonces, el dolor tenemos que tratarlo, pues obviamente por motivos éticos, por el bienestar de los animales, porque muchas veces, sobre todo en el caso de las vacas, se dejan sin tratamiento para el dolor por el problema de los tiempos de retiro. Entonces, es importante tratar el dolor por tema ético, por tema de bienestar, porque obviamente los animales también sienten dolor y pues también hay que tratar ese dolor, no porque tengan tiempos de retiro los fármacos los vamos a dejar sin tratamiento para el dolor, que eso pasa mucho en bovinos en nuestro medio, por el tema de la leche sobre todo. Entonces eso, por motivo médico también, porque se consume menos cantidad de anestésicos cuando usamos analgesia, entonces los animales se van a recuperar mucho más rápido de la anestesia
y también pues su proceso de cicatrización también va a ser más rápido porque no se van a molestar las heridas, entonces no se las van a morder, no se las van a frotar, no van a estar ahí molestando si ellos no sienten dolor. Entonces es básicamente para eso que se hace una buena analgesia, para que tengamos que usar menos anestésicos y para que los animales pues tengan su proceso de cicatrización también más rápido porque no se van a estar molestando pues las heridas y por motivo ético de bienestar animal. ¿Y cómo medimos el dolor? Entonces el dolor lo podemos medir a través de unas escalas. Bueno, aquí les voy a mostrar tres escalas con las cuales se puede medir el dolor. Entonces esta es una de esas escalas. Entonces aquí es simplemente que se traza una línea recta, y aquí en este extremo se pone que no hay dolor, y aquí es un dolor que es insoportable. Entonces obviamente aquí le toca al veterinario, porque en humanos nos pregunta el médico que qué nivel de dolor tenemos de 1 a 10, y pues uno le dice al médico y ya, más fácil, ¿no? A nosotros sí nos toca con el animal verlo y ver qué encontramos en ese animal, y de acuerdo a lo que uno encuentra en ese animal, pues selecciona qué nivel, cómo lo ve y qué nivel de dolor tiene. Entonces, unas formas que se usan para medir el dolor son visuales, en este caso, de acuerdo a uno cómo ve al paciente, pues le asigna si está, qué nivel de dolor tiene, si es un dolor muy insoportable o si es un dolor más leve. Está esta otra, que es la escala de graduación numérica, también es similar a la anterior, solamente que ya se le asignan números. Entonces, de acuerdo a lo que uno encuentra en el paciente, pues le asigna el nivel de dolor que tiene ese paciente, siendo 0 que no hay dolor y 10 siendo un dolor insoportable. Entonces, uno de acuerdo al examen, pues asigna un valor ahí, y también pues eso le ayuda a uno a tener una idea de qué analgésicos puede emplear en ese caso. O en temas de investigación, también cuando necesita medir el dolor en los animales, pues usa uno de estas escalas numéricas. Y la otra es una escala descriptiva simple, simplemente se eligen palabras que describan el nivel de dolor que tiene ese animal. Entonces, pues 0 es que no hay dolor, 1 es un dolor leve, 2 es un dolor moderado y 3 ya es un dolor pues muy severo. Entonces también con palabras descriptoras pues se puede asignar ese nivel de dolor que presente ese animal en ese momento. Y ahora sí ya nos metemos con el tema de cómo se produce el dolor, la respuesta dolorosa, cómo se produce. Entonces, el componente fisiológico del dolor le llamamos nocicepción, y eso consiste en 4 procesos que nos explican cómo se percibe el dolor. Entonces, son estos 4 de aquí, que tienen acá. Y bueno, el primero es transducción, el segundo es transmisión a través de fibras nerviosas, el tercero es modulación de las señales, esta modulación se da en la médula espinal, a nivel del asta dorsal de la médula, se da ahí, y la percepción es cuando ya finalmente llega a tálamo y corteza, y ahí es cuando la sensación de dolor se hace consciente, o sea, es cuando ya duele, cuando llega ese mensaje aquí a nivel de corteza y de tálamo, ahí ya se percibe el dolor. Entonces se llama pues percepción. Entonces esa fisiología del dolor nos va a explicar pues cómo se produce el dolor, y pues son estas 4 fases que ya vamos a hablar pues de cada una de ellas. Entonces aquí también lo tienen, esto es cómo se produce el dolor fisiológicamente. Entonces empieza con la transducción. Entonces aquí en la transducción están los nociceptores. Entonces los nociceptores son los que van a responder ante esos estímulos dolorosos. ¿Y ellos qué van a hacer con ese estímulo doloroso? Lo transforman en potenciales de acción. Por eso esta fase se llama de transducción, porque el nociceptor actúa como un transductor. Entonces transforma el estímulo doloroso en potenciales de acción, y esos potenciales de acción se van a transmitir por fibras nerviosas, o sea, por axones. Estos son neuronas, todo esto acá son neuronas. Entonces, ese impulso, ese potencial de acción que ha sido transformado por el nociceptor, va a viajar por estas fibras nerviosas, va a llegar aquí al asta dorsal de la médula espinal, que ahí se va a modular toda esa información que está llegando de acá, de la periferia.
Entonces aquí se procesa toda esa información, aquí se liberan una cantidad importante de neurotransmisores excitatorios, que ya los vamos a ver cuando veamos modulación. Y finalmente ese mensaje llega aquí a corteza y tálamo, que es donde se percibe finalmente el dolor. Cuando la sensación de dolor se hace consciente, es porque ese mensaje pues ha llegado aquí a nivel central y ahí es cuando se percibe el dolor. Entonces ahí es cuando el animal chilla o se queja, se pone agresivo, bueno, ahí es cuando se ven todas las manifestaciones de dolor que tienen los animales, cuando ese mensaje llega aquí. Entonces la traducción es eso, ahí van a estar los nociceptores a nivel periférico y ellos van a enviar sus mensajes hacia la vía central, que es donde se va a percibir finalmente el dolor. Entonces esos nociceptores pueden ser también somáticos y viscerales, o sea, van a estar ubicados en músculo, en ligamentos, en tendones o a nivel de los órganos internos. Entonces hay dos tipos de nociceptores, somáticos y viscerales. Entonces ellos lo que van a hacer es eso, transformar esos estímulos dolorosos en potenciales de acción que se van a transmitir por fibras nerviosas y van a llegar primero a la médula espinal, al asta dorsal de la médula espinal, que ahí es donde se va a modular la información, donde se va a procesar la información. Entonces, esos receptores del dolor están ubicados pues por todo el cuerpo de los animales, lo mismo en nosotros, y están en un 90% pues en la piel, porque si uno se corta o algo así en la piel, pues eso duele de una, entonces es porque pues hay nociceptores, y pues están también en diferentes estructuras corporales, tanto a nivel somático como a nivel visceral. Entonces, ahí están en su mayoría en la piel, en el peritoneo, en la pleura, en los músculos, en los tendones, en algunos órganos internos. Entonces, ellos están ahí pues para captar esos estímulos dolorosos y enviar esos mensajes a nivel central. Entonces eso, los nociceptores responden a diferentes tipos de estímulos, entonces estímulos mecánicos, térmicos o químicos. Entonces los mecánicos puede ser presión, puede ser tracción, el estímulo térmico puede ser mucho calor, mucho frío, y el estímulo químico pues pueden ser sustancias inflamatorias que se producen en el organismo que también son capaces de estimular los nociceptores. Entonces, para los nociceptores somáticos, ellos son pues profundos y superficiales, están mediados por fibras nerviosas A, delta y C, que ya son las que van a transmitir esa sensación dolorosa que se capta por ese nociceptor somático. Entonces se va a enviar ese mensaje por fibras nerviosas de tipo A, delta y C. En lo que les comentaba, es un dolor que se localiza bien, que tiende a irradiar también y es punzante, pero tiende a ser más localizable que el visceral. Y está presente pues en todo lo que es sistema musculoesquelético, músculos, hueso, fascia, bueno, toda esa parte, ese es el dolor somático. Y están los nociceptores viscerales, los que están a nivel de las vísceras, de los órganos internos. Entonces, los estímulos dolorosos que se transmiten por medio de estos receptores, pues van por fibras nerviosas también. Entonces las fibras nerviosas van a ser fibras de tipo C. Entonces estas fibras nerviosas sí transmiten sensaciones que son más difíciles de localizar. Por eso el dolor visceral es como más difícil de localizar, también tiende a irradiar, pero no sabe uno muy bien en dónde está la cuestión, porque tiende como a irradiar bastante también. Entonces, por eso, por el tipo de fibras nerviosas que transmiten ese estímulo, que son las fibras de tipo C, y qué causas pueden estimular los nociceptores viscerales. Entonces, pueden ser isquemia en los órganos internos, distensión, espasmos de la musculatura lisa, inflamación. Entonces, todo eso puede estimular los nociceptores y que pues se desencadene ese mecanismo normal del dolor. Y se localizan pues a nivel de todo lo que son órganos internos, vasos sanguíneos, peritoneo, pleura, ahí están los nociceptores de tipo visceral. Y bueno, lo que hablábamos, ese estímulo que capta el nociceptor, pues se va a transmitir por unas fibras nerviosas, ¿no es cierto? Entonces,
Las A delta, que son las de los somáticos, la de los nociceptores somáticos, son fibras nerviosas de conducción rápida, por lo que tienen mielina. Entonces, la conducción de ese impulso nervioso pues va a ser rápida por la presencia de mielina. Ellos reaccionan a estímulos térmicos y mecánicos, lo que son las fibras A delta. Ellas van a responder a ese tipo de estímulos de temperatura y mecánicos. Y pues la característica de ese dolor es lo que ya hemos venido pues hablando, que se localiza bien, es un dolor breve, el animal tiende si uno lo toca, pues tiende a recoger el miembro porque le duele. Entonces hay ese reflejo de huida y de defensa con este tipo de fibras que transmiten ese estímulo doloroso. Las fibras C, que son pues más que todos los nociceptores viscerales, entonces ellas son de la velocidad de conducción aquí es más lenta, por lo que no tienen mielina, entonces la conducción del impulso pues va a ser más lenta. Ellas reaccionan a este tipo de estímulos, o sea, son polimodales, reaccionan a estímulos térmicos, químicos y mecánicos, entonces ellas pueden reaccionar a esos tres tipos de estímulos. Y el dolor es más difícil de localizar, es más sordo, tiende a arder, dura más, entonces por la característica que tienen esas fibras, entonces ese dolor tiende a sentirse de esa forma. Y las A beta también tienen mielina, también la velocidad de conducción va a ser más rápida por la presencia de mielina, y ellas responden solamente a estímulos de tacto o de presión. Entonces el dolor, ¿cómo se siente con este tipo de fibras? Pues se siente como vibración, como cosquilleo, como hormigueo. Esa es la característica de ese dolor que se transmite por estas fibras nerviosas, más como hormigueo. Entonces en esa fase de transducción, pues vamos a tener esos nociceptores que lo que hacen es eso, transforman esos estímulos dolorosos que pueden ser mecánicos, térmicos o químicos en potenciales de acción. Y pues esos potenciales de acción van a viajar a través de esas fibras nerviosas y van a llegar a la médula espinal. Entonces aquí hay otros ejemplos de estímulos dolorosos, entonces calor, isquemia, distensión, un corte con un bisturí, un golpe, mediadores de la inflamación también son capaces de estimular los nociceptores y que se activen y manden pues toda esa señal. Otras sustancias inflamatorias también son capaces de activarlos, como estas de acá, la bradiquinina, las citoquinas, los eicosanoides, potasio, hidrógeno, ácido láctico. Bueno, aquí en esta diapositiva pues tienen ejemplos de otras sustancias que son capaces de activar esos nociceptores que están en la periferia y pues que ellos conviertan esos estímulos en potenciales de acción que se van a transmitir a través de fibras nerviosas y pues van a llegar a la médula espinal, a la asta dorsal de la médula. Entonces la transmisión pues se da por esas fibras nerviosas de tipo A delta, C, A beta, de acuerdo pues al tipo de nociceptor, y ellas van a transmitir pues esos impulsos nerviosos a la médula. Va a llegar ese mensaje a la médula. Entonces es lo que hemos estado hablando. Entonces digamos que por aquí está el nociceptor, se activa ese nociceptor, él transforma esos estímulos en potenciales de acción que viajan por aquí, por estas fibras nerviosas aferentes, y eso va a llegar pues aquí a la médula, aquí al asta dorsal de la médula, y ahí se van a liberar una serie de neurotransmisores que ya les voy a explicar cuáles son, pero pues es eso. Aquí las fibras nerviosas, según sean de tipo A delta, de tipo C, de tipo A beta, pues son las que llevan ese impulso ahí a la médula espinal, que es donde se va a modular, se va a procesar toda esa información. Entonces está la transducción, está la transmisión, ahora viene la modulación. Entonces ocurre en la médula espinal, en el asta dorsal o en el cuerno dorsal de la médula espinal, ahí es donde se va a procesar ese impulso doloroso. Entonces aquí lo podemos ver mejor. Entonces, lo que hemos venido hablando, entonces aquí hay un estímulo doloroso aquí hay una fractura. Entonces ahí esos nociceptores se activan, obviamente, transforman esos estímulos dolorosos en potenciales de acción que van a viajar por todos estos axones acá, por todas estas fibras nerviosas,
y chun, van a llegar aquí al asta dorsal de la médula espinal. Y pues aquí en la médula pues hay sinapsis, ¿no? Esos son sinapsis de neuronas. Entonces aquí en este cuadradito se puede ver más o menos qué es lo que sucede ahí en la médula espinal. Entonces ahí cuando llega esa información se van a liberar una serie de neurotransmisores. ¿Y quién es el que más va a estar implicado ahí? El glutamato, que lo veíamos por allá en farmacodinamia, el glutamato. Entonces él va a estar muy implicado en esa respuesta al dolor. Entonces él cuando llega esa información ahí, se libera glutamato y él va a estimular pues sus receptores en la neurona postsináptica. Entonces aquí el glutamato actúa sobre diferentes canales iónicos, lo que son NMDA, AMPA, estos mGlu-R también son receptores del glutamato, y pues eso lo que va a hacer es que se despolarice la membrana nerviosa y que ese impulso pues llegue a nivel central y se perciba pues finalmente el dolor. Sino que en esta de acá se ve mejor qué es lo que pasa ahí en la médula, que es esto de acá. Entonces, aquí a nivel de la médula, entonces eso son sinapsis de neuronas, entonces aquí está la neurona presináptica y aquí está la neurona postsináptica. Y pues ahí se van a liberar una serie de neurotransmisores, sobre todo pues excitatorios, que son los que explican esa respuesta al dolor. Entonces el glutamato aquí lo tienen, entonces el glutamato ahí está en la presináptica, ¿no es cierto? Y yo les comentaba que hay algo que se necesita para que se libere glutamato. ¿Qué será? Les pregunto. A ver si se acuerdan. ¿Qué se necesita para que se libere glutamato? ¿Qué catión? Profe, se necesita o sodio, o potasio, o calcio. No, pero, o sea, para que él se libere de la neurona presináptica se necesita es calcio, ¿no? Ya los demás son los que van a fluir a través de los canales, lo que es sodio y lo que es potasio. Entonces, pero sí es el calcio, o sea, para que el glutamato se libere de esas vesículas donde está almacenado, se necesita calcio. Entonces, él necesita de calcio para poder liberarse y pues que se pueda liberar aquí en la sinapsis. Entonces, él cuando se libera, pues va a ir a estimular sus receptores en la neurona postsináptica. Entonces, ¿qué va a hacer él? Entonces, él va a actuar sobre canales iónicos. Entonces, aquí va a actuar sobre los receptores AMPA. Y esos canales se abren y por ahí va a entrar sodio cuando estimula los AMPA. Entonces, por aquí entra sodio. Va y estimula los NMDA también. Entonces, esos canales se abren y por ahí entra sodio y calcio. Va y estimula estos otros que se llaman mGlu-R, entonces ellos son receptores de glutamato asociados a segundos mensajeros, entonces eso también activa ahí una serie de proteínas que finalmente eso se va a traducir también en apertura de canales, entonces por esos canales pues también van a fluir cationes principalmente. Entonces esto lo hace el glutamato. Aquí están todos sus receptores y pues ahí eso lo que hace es abrir canales, por ahí entran cationes y pues esta otra membrana nerviosa empieza a quedar muy positiva. Entonces eso pasa a nivel del glutamato. Hay otros también importantes que se liberan acá. Entonces está aquí la sustancia P en este lado. Entonces la sustancia P también tiene su receptor que se llama NK1. Ese es el receptor de la sustancia P. Y ella también lo que hace es potenciar el efecto excitatorio del glutamato. Ella también se libera acá. Y otro también que se libera más acá es este de acá, el factor neurotrófico derivado del cerebro. Él también actúa sobre su receptor, que es este TRKB, entonces ese receptor también se estimula, eso también va a hacer que haya pues apertura de canales y que por ahí entren cationes y pues que esa membrana empiece a quedar más positiva por aquí por dentro, por la entrada de esos cationes. ¿Qué más pasa aquí? Entonces, como también está entrando calcio acá, entonces el calcio, ¿qué hace? El calcio activa
la producción de otras sustancias que también están implicadas ahí en el dolor y en la inflamación. Entonces, ese calcio hace que se libere óxido nítrico y ciclooxigenasa 2, y ellas también pues tienen implicación en el proceso del dolor. Entonces, eso también va a favorecer el que se produzca óxido nítrico, también produce que se libere más glutamato, más sustancia P, y pues eso es lo que, esa respuesta excitatoria es lo que explica la respuesta al dolor, porque se liberan todas estas sustancias ahí en la médula espinal. Pero pues está muy mediado por el glutamato, que es el principal neurotransmisor excitatorio del sistema nervioso. Entonces, entonces bueno, glutamato, sustancia P, factor neurotrófico derivado del cerebro, y pues eso lleva a que ese mensaje finalmente llegue a tálamo y corteza, y ahí es cuando se percibe el dolor. Acá también actúa un poquito el GABA, porque pues no todo puede estar mediado por la parte excitatoria, sino esa parte, esa respuesta al dolor sería muy exagerada en los animales, en todos los animales. Entonces aquí también el GABA inhibe de cierta forma la entrada de calcio, pues para que no se libere tanto glutamato, y también como que haya un equilibrio entre lo excitatorio y lo inhibitorio, si no esa respuesta dolorosa sería muy exagerada. Entonces, eso es lo que pasa a este nivel, eso es toda esa modulación de esa información. Con la entrada de todos estos cationes, pues esto hace que esa membrana nerviosa se despolarice y pues mande ese mensaje a nivel central, a nivel de corteza y tálamo, que es donde se percibe pues la sensación dolorosa finalmente, cuando llega ese mensaje ahí a nivel de corteza y de tálamo. Entonces eso es lo que pasa en la médula. Entonces lo mismo que ya hemos venido hablando, el nociceptor, entonces vienen las fibras nerviosas, viene aquí el cuerno dorsal de la médula espinal, y se liberan toda esa cantidad de neurotransmisores, y pues finalmente hay despolarización y ese mensaje pues va a llegar a tálamo y corteza, y ahí es donde se va a percibir finalmente el dolor. Entonces eso, la información pasa al cerebro, activa diferentes centros mientras llega a la corteza y tálamo, y pues también activa otros sistemas, ¿no? La respuesta al dolor pues también va a activar otros sistemas. Entonces pueden haber cambios neuroendocrinos, entonces se incrementa pues la producción de cortisol, de catecolaminas, se aumenta pues la glucosa en sangre, que eso está muy asociado con los aumentos de cortisol. Y pues más que todo, pues va a haber una respuesta también simpática, ¿no? Por la respuesta, por el dolor como tal que tiene ese animal. Entonces eso, el dolor se hace consciente en este punto, se activan también otros sistemas, entonces va a haber incremento de cortisol, va a haber producción de catecolaminas, los animales hay algunos que se ponen más agresivos, otros que luchan, que se ponen ansiosos, también por la activación del sistema límbico. Y también pues van a haber cambios simpáticos y parasimpáticos. Entonces los simpáticos pues es por las catecolaminas, por la adrenalina. Entonces van a tener taquicardia, se les dilata la pupila, se les paran los pelos, que esos son respuestas del sistema simpático. Y también pueden haber cambios parasimpáticos simultáneamente. Entonces ahí es cuando de pronto los ve uno que orinan o que defecan por esa activación también del sistema parasimpático. Entonces eso es lo que pasa, eso es lo que va a pasar ahí en el mecanismo del dolor. De esa forma es como se produce el dolor. Entonces ya cuando esta información llega al cerebro y se percibe el dolor, pues ahí es cuando pues vemos diferentes signos en los animales, y pues ya ahí vemos diferentes signos de dolor de acuerdo a las diferentes especies. Aquí hay solamente algunos ejemplos, entonces para pequeños y para caballos, entonces que son algunas manifestaciones que tienen los animales cuando hay dolor. Entonces pues eso, que vocalizan, gruñen, gimen, se quejan, se ponen más agresivos a veces cuando hay dolor, tienden a morder, miran hacia el piso los caballos, ponen las orejas hacia atrás, se encorvan, los gaticos adoptan una posición external, los caballos ponen el cuello hacia abajo y abren los miembros anteriores, se protegen las heridas, eso se ve bastante que se protegen las heridas, y si uno intenta tocarlos de una, tiran a morder.
Entonces es muy típico también cuando hay dolor, se molestan las heridas, se las lamen, se las muerden, se las frotan, eso también es signos de dolor. Hay algunos que se restringen el movimiento cuando hay dolor. Y los caballos es muy típico que cuando tienen cólico se miran los flancos, dan patadas, intentan como morderse los flancos cuando les duele, se ponen también muy agresivos a veces. ¿Qué más? Bueno, dan patadas, el apetito se disminuye porque eso tiene un efecto negativo ahí en el centro pues, del hambre, no da hambre cuando hay dolor. ¿Qué más? Retienen la orina, no usan la caja de arena los gatos, no se acicalan. Entonces, bueno, estos son como una tabla que recoge algunos de los signos de dolor que pueden tener los animales. Entonces ahí como para que pues después lo leen con calma, pero es pues ya más o menos los que les he comentado. Yo creo que todos hemos visto un animal con dolor y pues generalmente sí se ponen como agresivos, entonces, y protegen mucho la estructura que les duele. Entonces eso. Bueno, eso de que, bueno, mirada fija, mirada vidriosa, pues vocalizan, están en composiciones encorvadas, algunos restringen el movimiento, los caballos se revuelcan mucho cuando tienen cólico, dan patadas, se miran los flancos, que eso es muy típico en los caballos con cólico. Entonces, eso. Entonces, de acuerdo a ese mecanismo del dolor, pues funcionan los analgésicos, de acuerdo a esos procesos, cómo se produce el dolor. Entonces, ¿quién se anima a explicarme esto del mecanismo del dolor? A ver si les quedó claro. A ver si hay alguna duda de esa parte. ¿Quién se anima a explicarme cómo se produce el dolor? Bueno, voy a intentarlo, profe. Dale. Entonces, bueno, el estímulo empieza primero por la transducción. Entonces, lo que pasa ahí es que en la parte de la transducción están los nociceptores. Entonces, al momento de recibir el dolor, estos nociceptores transforman el estímulo doloroso a potenciales de acción. Este luego viaja por las fibras nerviosas, que sería la transmisión, y llega al ala dorsal de la médula espinal, que sería la modulación. Y de ahí este mensaje llega a la corteza y al tálamo, y ahí es cuando se percibe el dolor. Muy bien, Valentina, sí. ¿Y qué pasa a nivel de la modulación? Así como de forma breve, ¿qué es lo que pasa ahí a nivel de la modulación? Puede ser Valentina o alguien más, no sé, el que quiera. ¿No sería que se liberan los neurotransmisores y pues por eso es que se despolariza la membrana? Correcto, exactamente. Entonces va a haber una serie de neurotransmisores que se liberan, pero el glutamato pues ahí es como el protagonista. Entonces eso permite que la entrada pues de todos esos cationes despolaricen la membrana y pues que se transmita el impulso a nivel de corteza y tálamo, que es donde se va a percibir el dolor. Muy bien, entonces esa es como la idea de cómo se produce el dolor. Eso es lo que pasa ahí en cada uno de esos procesos. Y pues los analgésicos pues también van a funcionar de acuerdo a cómo se produce pues ese dolor de forma fisiológica. Entonces, a nivel de la periferia, donde están los nociceptores, van a funcionar bien lo que son los AINES, los antiinflamatorios no esteroidales, acá, y los anestésicos locales. Aquí funcionan muy bien a nivel periférico porque ellos lo que hacen es, de cierta forma, bueno, los anestésicos locales lo que hacen es sí, bloquear el nociceptor. Entonces, pues no va a haber transmisión de todo ese impulso si tenemos bloqueado el nociceptor, que es el que va a captar ese estímulo doloroso. Los AINES también es similar, porque los AINES lo que hacen es bloquear sustancias inflamatorias que nos estimulan el nociceptor. Entonces, si bloqueamos esas sustancias inflamatorias, pues tampoco se va a desencadenar esa respuesta y no se va a percibir el dolor. Entonces, ellos funcionan bien aquí a nivel periférico.
lo que son AINES y lo que son anestésicos locales. Es como cuando uno va al odontólogo y le pone una anestesia, que uno no siente nada, es porque está bloqueando pues esos nociceptores, está bloqueando toda esa vía del dolor, entonces no percibimos dolor con esos anestésicos locales. En la vía de la transmisión también funcionan muy bien los anestésicos locales, lo que es la lidocaína, entonces ella también se administra cerca a donde pasan los nervios. La idea es obviamente no pinchar los nervios, porque si no ahí habría problemas después con ese nervio, sino que la idea es que se pongan cerca a los nervios y eso difunde, los encuentra, y eso también bloquea los impulsos nerviosos en esos nervios. Entonces yo si los bloqueamos, pues tampoco van a transmitir esos impulsos dolorosos y pues no va a haber percepción del dolor. Entonces ellos funcionan bien ahí en esa vía de transmisión. Lo que hacemos es eso, bloquear los nervios y pues no va a haber transmisión de impulsos nerviosos mientras el nervio pues esté bloqueado con la lidocaína. Entonces eso, a nivel de la médula, entonces aquí a nivel del cuerno dorsal o del asta dorsal van a funcionar ya otros también. Entonces aquí funcionan bien los anestésicos locales, los opioides y los alfa-2 agonistas como la silacina. Esos funcionan bien aquí. Ellos tienen ahí pues, receptores también. Y básicamente lo que van a hacer es inhibir toda esa respuesta excitatoria que está mediada por el glutamato. Entonces también lo que hacen es que no haya despolarización, sino más bien hiperpolarización y pues también se inhibe esa respuesta dolorosa. Entonces eso también los veremos cuando llegamos a esta parte de opioides. También lo veremos ahí. Y pues obviamente los anestésicos locales en la epidural también funcionan muy bien, bloquean esa percepción del dolor también. Y a nivel aquí central, entonces ya funcionan opioides y alfa-2 agonistas en la parte de analgesia, porque hay receptores para ellos para que actúen ahí, y pues son sustancias que atraviesan pues, la barrera hematoencefálica y pues son capaces de actuar aquí a este nivel. Entonces pues también se inhibe esa percepción del dolor. Entonces ellos de acuerdo pues a esa vía, de acuerdo a ese mecanismo del dolor, pues van a funcionar mejor, de acuerdo a cada uno de esos procesos. Entonces eso, lo mismo acá, tenemos los nociceptores periféricos, ahí en la transducción, entonces ahí actúan bien los AINES, estos son los AINES, sino que aquí está en inglés, pero estos son los AINES, entonces ellos bloquean todas las sustancias inflamatorias que nos estimula el nociceptor, entonces si las bloqueamos, pues no hay quien estimule el nociceptor y no se desencadena toda esa respuesta al dolor. En las neuronas aferentes primarias, que son las que envían la señal para allá, para la médula, entonces, que es la vía de transmisión. Entonces, aquí funcionan muy bien lo que es la lidocaína, lo que es la silacina, que es un alfa-2 agonista, y aquí también pues funcionan los opioides, también se pueden manejar aquí en esta vía de transmisión. Pero bueno, ahí se prefieren más lo que es los anestésicos locales, por lo mismo, porque bloquean el nervio y pues va a haber interrupción de esos impulsos nerviosos. Ya en la modulación, que es en la médula, entonces opioides, AINES, alfa-2 agonistas y anestésicos locales, que ahí es cuando se ponen en la epidural los anestésicos locales y pues también producen una muy buena anestesia y analgesia en esas zonas. Y bloquean pues esa percepción del dolor. Y ya a nivel de tálamo y corteza, entonces lo que es percepción, entonces ya opioides y alfa-2 agonistas, que son pues los que tienen receptores ahí y pueden actuar también ahí inhibiendo esa percepción del dolor. Entonces esos son los analgésicos que vamos a estar viendo, son varios, porque hay una gama pues amplia de analgésicos, pero pues estos son los que vamos a estar viendo. Y pues bueno, empezaremos primero con los AINES. Vamos a empezar primero viendo lo que son AINES. Y bueno, estas tablitas de acá es simplemente como para darles una idea general de, según el tipo de dolor, pues qué tipo de analgésicos se emplean. Entonces, pero eso lo estaremos viendo pues uno a uno, cuáles son las indicaciones de esos analgésicos. Pero sí, esto es de forma más general, entonces lo que hablábamos en el dolor agudo, fisiológico, que está asociado con cirugías, con traumas, con químicos, pues
funcionan muy bien los AINES. Entonces, generalmente después de una cirugía de OVH, de castración, pues lo que se mandan son AINES, porque funcionan bien con ese tipo de dolor agudo, calman ese dolor. Ya el crónico neuropático, el que es patológico porque hay daño en las estructuras nerviosas, pues ya se piensa en usar algo un poquito más potente, más eficaz. Entonces ahí se usan los opioides, se usa la ketamina también, se usan bloqueos con anestésicos locales también en esos casos, cuando ya es un dolor más difícil de tratar. Toca pues pensar en opciones más potentes, como estos de acá. Según la anatomía, entonces también que si es crónico, entonces lo mismo, opioides, ketamina, bloqueos. El agudo siempre, pues los AINES van a responder muy bien en ese dolor agudo. De acuerdo a la ubicación, si están las vísceras o si está a nivel somático, pues también si es un dolor de más alta intensidad, pues se piensa en algo más fuertecito, como los opioides, más silacina. Si es algo de baja intensidad, pues los AINES son una buena opción. A nivel somático, pues también los AINES funcionan muy bien en esa parte sobre todo de animales de deporte que se lesionan, entonces los AINES funcionan muy bien en dolor y en inflamación. Y aquí lo mismo, bueno, si es superficial somático, pues también funcionan muy bien lo que son AINES, funcionan bien en ese tipo de dolor. Si ya es un dolor más profundo, que está a nivel pues de vísceras, que es de alta intensidad, pues opioides, y ya es de baja intensidad, pues son AINES. Entonces, eso como para una idea así muy general, que igual lo estaremos viendo pues uno a uno. Y pues ya importante, pues siempre hay que tratar el dolor, porque si mantenemos a los animales mucho tiempo con dolor, pues eso va a hacer que su rendimiento también se afecte, porque no comen, no duermen, hay fatiga muscular pues por estar protegiendo todo el tiempo esa estructura que les duele. Y digamos, si el dolor es muy intenso, es muy repetitivo, es muy prolongado, pues podemos alterar esa fisiología normal del dolor y que ya luego el animal sienta el dolor de una forma muy exagerada. Entonces, eso también para evitar esas reacciones de hipersensibilidad, esas respuestas exageradas al dolor, pues también es conveniente tratarlo para que no se nos altere esa respuesta fisiológica normal al dolor. Entonces, es eso. Y pues obviamente para que no les afecte el rendimiento. Señora. Es que en el caso de los anestésicos locales y bueno, los anestésicos en general, no Sí. solamente se pierde el dolor, sino también la sensación mecánica, entonces también bloquearía los mecanorreceptores, además de los nociceptores, y también los termorreceptores y todos. Sí, bueno, eso, sí, los anestésicos locales lo que producen es, sí, pérdida de capacidad motora y sensibilidad. Entonces, sí afectan también esa parte, pero sí, o sea, hay anestesia, hay analgesia y también hay pérdida de capacidad motora con los anestésicos locales. Ok, profe, gracias. Vale. Entonces eso para esa parte de fisiología del dolor, o sea, la forma como se produce el dolor y pues esa es la parte del dolor. Entonces no sé qué dudas tengan de pronto hasta el momento de esta parte, los escucho. Ay, profe, Profe, en la parte de la fisiología, qué pena. habla tranquilo. Bueno, gracias. En la parte, cuando nos decías que se alteraba la fisiología del dolor, pues cuando ya había un dolor muy fuerte, digamos que cuando se trata el dolor, esa fisiología vuelve a la normalidad o se queda ya así alterada o dañada, por decirlo así. Bueno, eso pueden ser condiciones que se pueden dar, digamos, si los animales tienen un dolor muy prolongado, muy intenso, que no se trata, pues se puede llegar a inducir esas respuestas al dolor exageradas, pero no quiere decir que vaya a pasar todo el tiempo, pero si llega a pasar, pues bueno, depende del animal, ¿no? Puede que esas respuestas al dolor ya permanezcan alteradas, como puede que se normalicen, no es como que haya no es que como que todo sea cuadriculado, ¿me entiendes? Entonces depende de cada animal, pero
pero no es que todo el tiempo vaya a pasar, pero si es un dolor así muy intenso, muy, muy repetitivo, pues puede llegar a alterar esa transmisión normal del dolor. Ya depende pues de cada animal si se mantiene así o si ya recupera como esa parte normal, ¿no? Pero pues depende. Y también cuando hay daños en digamos, en las estructuras nerviosas, que eso ya va a ser un dolor pues crónico, que también se manifiesta con toda esa hipersensibilidad, pues eso sí ya es más difícil, ¿no? Eso sí es un dolor mucho más complicado de tratar, entonces ahí le toca a uno buscar diferentes opciones terapéuticas, porque ese dolor crónico cuando es por lesiones nerviosas es complicado de tratar, inclusive en humanos es muy complicado de tratar, entonces es eso, es más que todo eso. Vale, profe, gracias. ¿Listo? Entonces esa es pues la vía, cómo se produce el dolor. Entonces, lo que les digo, entonces vamos a empezar a ver AINES, antiinflamatorios no esteroidales. Valentina, ¿tienes la mano, sí, levantada? Sí, es que te iba a preguntar, ¿qué tiene que ver la mielina con, pues como con el dolor y eso? O sea, por lo que explicas que los A delta era, son más rápidos porque tienen mielina. Entonces, ¿qué tiene que ver eso? Eso, bueno, bueno, eso es algo básico que uno ve, digamos, antes en anatomía, en fisiología. Eso es como es una sustancia que está alrededor de los nervios, ¿no? Entonces eso permite que la transmisión de los impulsos sea más rápida. Si esas fibras nerviosas no tienen tanta mielina, es como ponerle haz de cuenta como, ¿cómo se llama eso? Como un gel para que transmita más rápido el impulso nervioso, pero eso es un componente normal de todas las fibras nerviosas, sino que hay unas que tienen pues más mielina, otras menos mielina, y eso hace que la conducción de los impulsos nerviosos sea más rápida. Y pues eso se caracteriza también en cada tipo de dolor, en que el dolor somático sea más fácil de localizar, que el otro sea más difícil de localizar, como más duradero, entonces por esa mielina, que es ese componente pues normal de los nervios, ¿no? Y es para facilitar la transmisión de los impulsos nerviosos. Ok, profe, gracias. Bueno, entonces Profe, eso sí es. ¿Cómo? una pregunta. Señor. Profe, es que estaba mirando lo de la escala de graduación, bueno, del dolor más que todo, y pues estaba Sí. leyendo, por ejemplo, que eso aplica muy bien en animales como los caballos, perros y gatos. Pero, por ejemplo, que en bovinos eso no aplicaba 100% porque el bovino era como más, ¿cómo se dice? Como más resistentes, si es que ellos encapsulan todo y como que no, si ellos manejan mejor el dolor. Eh, sí, sí, esas escalas se manejan sobre todo mucho en pequeños. Hay unas escalas de unas universidades que se llama la de Melbourne y la de Colorado. Ellos tienen unas escalas ahí del dolor y pues eso tiene ahí una serie de requisitos y uno mira pues de acuerdo a lo que encuentra en el animal. Pero sí, la cuestión en los bovinos es que ellos realmente soportan bien el dolor y como que ellos encapsulan todo y no, como que, sí, ellos son más resistentes al dolor, mejor dicho. Entonces, en ellos casi, y el problema también es con la cuestión de los tiempos de retiro, que a veces se dejan sin tratamiento analgésico por los tiempos de retiro, sobre todo las vacas de leche. Entonces, sí, ellos sí tienden a ser mucho más resistentes al dolor, pero pues también hay escalas para animales grandes, ¿no? No es que no hayan, sino que aquí, bueno, es menos usual aquí en Colombia, pero sí se manejan también. Pero sí, ellos son más resistentes al dolor. Vale, profe. Entonces, bueno, entonces lo que les decía, vamos a empezar con AINES, entonces aquí quiero que hagamos una actividad para que ustedes también participen. Entonces, pues la idea es que como sé que tenemos este horario que es más complicado porque tenemos hasta las 3 hoy y mañana nos vemos temprano, pero pues quiero que hagan este ejercicio, pues igual es corto, no es tan complicado y lo hacen pues de a parejas. Entonces, necesito ¿cuántas? Esperen, pienso. Necesito 10 parejas, porque les voy a poner a hacer una mini exposición de cada principio activo de los AINES. Entonces, los que quieran levanten la mano.
los que no alcancen, ya en otro turno de otro tipo de fármacos les hago esa mini exposición. Pero ahorita me toca que sean solo 10 parejas, porque no hay tantos AINES para todo el mundo. Entonces es solamente un principio activo, tienen que pues averiguar unas características ahí, eso no es nada complicado como para que ustedes participen y no sea solamente yo hablando todo el tiempo. Entonces necesito eso, 10 parejas, igual les va a tocar a todos, les tocará hoy o les tocará en el siguiente turno. Entonces, no sé, levanten la mano los que quieran hacer esa mini exposición mañana. Eso sería para mañana. ¿Solo Jesús? Es algo corto, ¿no? Es de 5 minutos, es una exposición de 5 minutos, no es una cosa, esto porque es solo un principio activo, ponerle unas características y van a estar de a parejas, entonces no es complicado, no es difícil, son 5 minutos nada más, entonces como para que ustedes también aporten en esa parte. Y pues les voy a dejar este espacio para que lo hagan también, porque es que ese es el problema del horario de nosotros, que nos vemos hoy y ya mañana temprano, pero es algo corto, no es complicado. Y pues a todos les va a tocar, solamente que a los de este turno les toca aquí y ya a los demás después les asigno otra cosa, porque no hay tantos AINES. Entonces, bueno, entonces primero estaba Jesús. Entonces Jesús, ¿tú con quién vas, Jesús? ¿Con qué pareja estás? Profe, con Peluche. Con ¿Qué? Buccelli, con Buccelli, profe. Ya les doy ahorita el tema, pero ya ahorita... Sebastián Buccelli y yo, profe. Listo, ya te anoté, ya ahorita les doy el principio activo, listo. Sigue Ana María Cuellar. Profe, yo estoy con Dayana Gelbes. Ana Gelbes, listo. Listo, sigue Lisette Daniela. Profe, ¿podemos hacerlo 3 personas o solo 2? No, mejor 2 porque es cortico, es algo cortico, entonces ya 3 es mucha gente. No, toca, sí, 2. Serías tú y Entonces dame quién un más. segundo y ya te confirmo la pareja, por favor. Gracias. Listo, vale. Los demás, por favor, vayan bajando la mano, es que si no, no puedo ver aquí bien. Laura Valentina Prieto. Sí, profe, con Valentina Fuentes. Valentina Fuentes. Vale, sigue María Paula Gómez. Yo soy con Silvia Alzate. Sigue, ay, me perdí. Natalia Gallego. Con Ivonne María. Perdón, es que no te escuché. Ivonne Santa María. Juan 1, 2, 3, 4, 5, 6. A ver, ¿quién más? Angie. Profe, ya tengo la pareja. ¿Con quién sería? Con Valentina Parra. Y me falta Angie. Sí, profe, yo con Carol Barona. Espera, Angie Sánchez. Espera. Se me quedó el apellido. ¿Cómo es el nombre? ¿Barona qué? Barona Carol. Carol Barona, ok. Listo. Listo, porque ya no hay más. ¿Nadie más? ¿Nadie más se anima? ¿O ya todos, o ya todos están? A ver, ¿cuántos salieron? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Me faltan 3 parejas. Aquí me falta gente, yo creo. Pero hay 23. Bueno, entonces hagámoslo con solo las personas que están. Entonces ya les digo que principio activo es solamente un principio activo, o sea, lo que les digo es algo corto, 5 o 7 minutos. Profe, Señora.
Ok. Faltamos Angie Carvajal y Catherine Torres. Carvajal. Epa. Torres, ok, listo. Bien. Listo, entonces, ¿cuál es la idea de esto? Entonces, ya les digo, cada uno su principio Profe. activo. Voy, señor. Aló. Yo ya también conseguí la pareja. ¿Con quién vas? Con Alejandra Gómez y Oscar Navarro, los dos. Alejandra Gómez, ok. Listo. Entonces ya, esperen, ya les digo. Entonces, bueno, ya les voy diciendo aquí, van anotando. Entonces a Jesús y a Buccelli, ay, es que es Sebastián, les toca carprofeno. Porque van ¿Cómo, anotando profe? ahí. Carprofeno. Ya les muestro. Sí, ya les muestro cómo escribe. Estoy aquí seleccionando. A Ana María y a Dayana le toca flunixin meglumine. ¿Lo puedes repetir, profe, por favor? Esperen, ya les proyecto el Word y lo miran. Y ya lo miran. Ok, gracias. Aquí meloxicam. Oh, un momentito. Epa. Listo, entonces esperen, les comparto. Señora. ¿Aún faltan grupos? Y espera que ya creo que se me acabaron los aires. Espera. Aquí quedaron 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Espera un segundito, miramos a ver qué otro. Serían estos. Este es el principio activo que les toca a cada grupo. Entonces eso es una exposición corta de 5 a 7 minutos. Ya les digo que tiene que incluir, pero ahí para que anoten cada uno el nombre de su principio activo. Y déjame miro, Joana, a ver qué otro, porque es que sí, es que no son tantos, entonces se me acaban los aires. ¿Ya anotaron todo su principio activo? Sí, profe. Sí, profe. Listo. Entonces, lo que debe incluir se los voy a poner aquí en el chat. Entonces, eso es lo que tiene que incluir esa exposición. Entonces, lo que les digo, como es un principio activo nada más, es una exposición de 5 a 7 minutos. Es algo corto, pero entonces tienen que mencionar
la farmacocinética de ese principio activo que les tocó, la farmacodinamia, aunque yo mañana les hablo primero de esa parte de farmacodinamia, entonces es mencionarla un poco porque yo mañana les comento la farmacodinamia, primero antes de que ustedes empiecen a contarme qué encontraron. Las indicaciones terapéuticas, o sea, en qué casos se pueden usar, para qué especies se pueden usar, porque no todos los AINES se pueden usar en todas las especies, entonces van a poner eso, en qué especies se pueden usar y a qué dosis, qué contraindicaciones tienen y qué efectos adversos tienen. Entonces eso es lo que tiene que incluir. Sería eso para mañana, por eso les dejaría este espacio de estos 45 minutos para que hablen ahí entre las parejas y lo vayan construyendo. Y es algo corto, porque esos principios activos no son tan extensos, eso no hay que tampoco tanta cosa. Entonces es eso, es esa parte. No sé qué dudas tengan de pronto, que veo como muchas manos levantadas. Entonces, eso es en PowerPoint, ¿verdad? Señor. Eso es en PowerPoint, ¿verdad? Sí, mejor que sea en PowerPoint, con eso lo proyectan y lo explican así más fácil. Entonces sería eso, y sería pues para mañana. Mañana yo primero les hablo pues de la parte general de los AINES y ya empezamos a mirar cada principio activo, pues cada grupito que encontró. Pero pues es eso básicamente lo que tiene que incluir. Y pues lo que les digo, eso no es complicado, están de a parejas, entonces, y tienen este espacio pues para hacer eso también. Entonces, sería eso. Estaba pensando, es que no, creo que ya no me quedan más principios activos. Me va a tocar en la otra parte que tengo pensado que también hagan exposiciones los que me hacen falta. Y esperen a ver si un grupo más de pronto. Pero ¿con quién te harías, Joana? ¿Con quién? Profe, con doña Leida. Espera, miramos entonces. A ver si... Es que ya Profe, están... falto yo. No, pero va a tocar Yo me dejarte para haría el otro. Ah, bueno, sí, no importa. Para el otro, sí. Si no es para decirte. No hay Vale, listo. problema. Sí, dejémoslo. No, dejémoslo, Joana, dejémoslo para la otra, para la otra tanda de mini exposiciones, ¿vale? Mejor. Porque es que si Listo, ya no hay más. Entonces serían esos, ya los demás después les asigno. Entonces eso, no sé, ¿qué dudas tienen de pronto de esto o comentarios? No sé, los escucho. Para que se pongan a trabajar en eso de aquí a las 3. No, nada, profe, listo. ¿Listo? Bueno, entonces quedamos así, chicos. Igual si mientras que vamos haciendo la exposición te podemos escribir, ¿cierto? Sí, claro, sí. Sí, hasta las 3 porque ya a las 3 tengo clase con otro grupo, entonces... Pero sí, me escriben, si tienen alguna duda, me escriben y yo les contesto. ¿Listo? Ok, profe, gracias. Sino que quiero dejarles este espacio por lo mismo, pues que nuestro horario es complicado, entonces... para que hagan eso y ya pues mañana nos vemos y yo les explico primero una parte y ya luego miramos cada exposición que encontró. Y ya, ¿listo? Entonces, bueno, los dejo trabajar. Si tienen alguna duda me cuentan, yo estoy conectada con ustedes hasta las 3. ¿Listo?